Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, 10 de abril, año 2020, vamos a escudriñar la palabra de acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo a que estamos en la Semana Santa, hoy Viernes Santo. Vamos a desglosar la palabra del Señor, vamos a predicar acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz y qué representa para nosotros en este tiempo, los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué representa esta palabra de Dios en nuestra generación? Sabemos que la Escritura nos dice que es Dios de todas las generaciones. Bendito sea el Señor. El Salmo 145 nos dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bueno es Jehová para con todos, dichoso el hombre que en él confía. Él es el Dios de todas las generaciones. Gloria a Dios. Y para empezar este estudio, esta prédica, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 53. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a orar y que sea el poderoso Espíritu Santo que sea quien dirija este estudio, escudriñando la palabra de Dios acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Si ya tiene la Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías, su iPad, su teléfono, donde pueda ver la escritura, dice así de la siguiente manera. Vamos a empezar desde el versículo 2 al 7. Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra del Señor es clara. La palabra aquí, el profeta Isaías estaba, valga la redundancia, profetizando el sacrificio de nuestro Jesús, el Salvador, que él tenía que venir a la cruz para salvar a toda la humanidad. La Biblia dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros íbamos a la condenación eterna, pero Dios él dijo allá en Jeremías 33, voy a hacer un nuevo pacto, porque él vio que nadie podía guardar su pacto, nadie podía guardar la ley. Él dijo, voy a hacer un nuevo pacto entre el pueblo de Dios, entre la casa de Israel. Dice, yo voy a hacer ese pacto. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y Jesús, cuando ya allá en Mateo, cuando él en la última cena, él levanta la copa, él dice, esta es la copa del nuevo pacto, el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto ya se invalidó, nadie pudo guardar la ley, todos íbamos a la condenación eterna. Jesús levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Eso es lo que ahorita estamos en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, estamos bajo el nuevo pacto. Gloria a Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Jesucristo, es la vida eterna. Amén. Y para entrar ya en materia, vamos a orar, gloria a Dios, antes de
predicar las 7 palabras. Muchos dicen son 7 expresiones, otros dicen son 7 frases, como quiera que le quiera usted decir, pero son las 7 expresiones que Dios dijo aquí en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que quiere decir para nuestro tiempo? Vamos a la Biblia, la misma palabra de Dios nos va a responder. Aquí no entra pensamiento humano, aquí no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Es el poderoso Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña, dice la Biblia, se llama Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Poderoso, amado Jesús, Dios del cielo y de la tierra, te alabamos y te glorificamos, Santo de los santos, Dios de paz, bendito Rey, porque tu grandeza, mi Rey bien amado, es inescrutable. Tu poder, amado Dios, es de generación en generación. Y en este tiempo, Señor, somos nosotros los que estamos adorando, bendiciendo tu nombre. Nosotros nos has escogido, mi Rey bien amado, para alabanza de la gloria de tu gracia, mi Rey amado. Glorioso Jesús, te adoramos, Rey de la gloria. Espíritu Santo, en este momento toma el control. Toma el control de todo lo que se va a decir en este lugar. Ilumina nuestro pensamiento. Abre la luz de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, captar lo que el Espíritu Santo está revelando. Bendito Padre Celestial, toma control de todos los que están viendo este video, Padre mío. Toma control de sus mentes. La Biblia nos declara contundentemente, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas que ha puesto el enemigo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, mentes para Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo tome control de todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La primera palabra que el Señor dijo en la cruz está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos a la Biblia. Lucas 23, 34. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lucas 23, 34. Ahí dice la Escritura, la primera palabra que Jesús dijo en la cruz, ya cuando lo habían escarnecido, se habían burlado de él, había cargado la cruz. Ya cuando pasó todo eso, la primera palabra que él dice en la cruz, cuando lo escarnecían, la Biblia dice que también los gobernantes todos se burlaban de él, los soldados burlándose de él. Eso es lo que dice la palabra. Y le jalaban su barba, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas. Muchos ya conocen la historia, pero vamos a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Primero, cuando todo lo que le hicieron, le escupieron, lo golpearon. Tengo un tema muy hermoso de los siete lugares donde Jesús derramó en la cruz. Esté pendiente, vamos a decirlo en otra oportunidad, en otra ocasión. Pero vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice así de la siguiente manera: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús en este momento nos está enseñando acerca del perdón, que nosotros perdonemos todo lo que nos hagan, porque la Biblia habla del perdón, hermanos, que la falta de perdón es una atadura. La falta de perdón, la persona que no perdona, esa misma persona se está haciendo daño. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, humilde de carácter, para que halléis descanso para vuestras almas. Él mismo nos enseñó el perdón allí en la cruz, estando en ese lugar de tormento, nos enseñó que hay que perdonar. Cuando Él estaba en la tierra enseñando a los discípulos en el Sermón del Monte,
después de las bienaventuranzas, Él habla del perdón. Él dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, hablando Jesús, hablándonos a nosotros, nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por ellos, para que vuestro galardón sea grande en los cielos y para que seáis hijos de Dios. Hasta entonces, cuando sabemos perdonar al que nos cause daño, cuando sabemos perdonar, hasta entonces dice la Biblia que nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Jesús, cuando aún en el Padre Nuestro lo termina diciendo, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que el perdón no es un sentimiento, es un deber, es una necesidad. El perdón es una decisión que nosotros tomamos. Yo decido perdonar y el Señor hace lo demás. Él va quitando todo resentimiento, toda amargura, todo lo que estorbe, todo lo que el enemigo haya puesto en el corazón, toda basura que haya puesto para no recibir la bendición de Dios. El Señor quita todo eso. El Señor, la Biblia dice que envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. La falta de perdón es una debilidad del ser humano, porque perdonar no es fácil, pero si permitimos que el poderoso Espíritu Santo nos llene, entonces sí ya podemos perdonar como Cristo nos dijo, amen a sus enemigos. Él también dijo una parábola de los dos deudores, cuando el apóstol Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, qué buena gente eres, Pedro, le dijo, no hasta 7, sino yo te digo que hasta 70 veces 7. No quiere decir que 7 por 7, 49, 490 veces. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que todas las veces que te ofendan, si verdaderamente eres hijo o hija de Dios, vas a perdonar. Vas a perdonar porque la Biblia habla claro cuando Jesús habla de los dos deudores. Dice que era el rey, le está diciendo a sus discípulos, cuando está hablando del perdón, dice, había un rey, dice que tenía uno de sus siervos y le debía 10,000 talentos, mucho dinero, y le dijo, págame lo que me debes. Pero el siervo no tenía ni con qué pagar, pero conforme a la tradición de ese tiempo, es que cuando no tenían que pagar, tenían que vender a la esposa, los hijos, todos lo vendían, sus pertenencias, y la esposa, los hijos iban a ser esclavos hasta que pagaran la deuda. Y dice que este hombre se humilló delante del rey y le dijo, no tengo con qué pagarte, o dame tiempo, ten misericordia. Y el rey, de eso dice la Biblia, el rey, sabemos que nuestro rey es Jesús de Nazaret. El rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda, los 10,000 talentos. Ahora, dice que cuando este hombre salió de allí, que fue perdonado, se encontró a uno que le debía 100 denarios, una irrisoria cantidad a comparación de lo que él debía. Y entonces la Biblia dice que él lo agarró. En la versión internacional dice que hasta lo estaba estrangulando, lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y aquel le decía, no, perdóname la deuda. Y él no tuvo misericordia y dice que lo metió a la cárcel hasta que le pagara los 100 denarios. Esto oyeron los consiervos, los que estaban allí con él, y fueron a decirle al rey. Le dijeron, mira, a este hombre le perdonaste la deuda mayor y él no pudo perdonar los 100 denarios. Entonces dice que el rey se enojó. El rey enojado. Tome nota, aquí está la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23. Cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pero aquí donde dice que en el versículo 34, entonces su señor enojado, imagínense cuando el Señor se enoja, no estemos esperando la ira de Dios. ¿Para qué esperarlo?
La Biblia dice que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora dice, el rey enojado le entregó a los verdugos. En otras versiones dice que el rey enojado lo entregó a los demonios, a los que lo torturaban. Quiere decir que la falta de perdón vienen principados, vienen potestades inmundas enviadas por el mismo Dios para atormentar a esa persona que no puede o que no sabe perdonar. Que en tu corazón no haya ningún resentimiento, ningún odio, para que seas bendecido y para que seáis hijo, hija de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. La Biblia es clara, mis amados hermanos. Nosotros sabemos perdonar, aprendimos a perdonar cuando le dimos el timón de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Es muy fácil perdonar cuando tienes al Espíritu Santo de Dios. Humanamente tenemos que reconocer que no se puede, es imposible, porque el ser humano está inclinado al mal. Por eso es que es imposible, no puede. Tiene que venir una ayuda, y más la ayuda de Dios, la ayuda divina. Él vino y dejó a su Espíritu Santo para que nosotros podamos perdonar. Perdona todo lo que te hagan. Aquí también dice la palabra del Señor cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús empieza hablando del perdón desde el capítulo 18 en el versículo 15. Todo empieza hablando del perdón y termina hasta el versículo 35. Todo eso inmiscuye todo lo que es el perdón. Yo no puedo atar nada si no perdono a los que me han ofendido. Porque está hablando del perdón y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Yo no puedo atar ni desatar ninguna enfermedad. Todo lo que atar o desatar, no puedo hacerlo si no perdono a mis enemigos, al que me calumnia, al que habla mal contra mí. Si no los perdono, yo no puedo atar y desatar. Y sigue hablando del perdón. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sigue hablando del perdón. Si yo no perdono, no me puedo poner de acuerdo con alguien, o aunque me ponga de acuerdo, no estamos en el mismo sentir, no estamos en el mismo espíritu, no va a pasar nada. Cuando dice, por tanto, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el contexto, él está hablando del perdón. Porque hay iglesias hasta pequeñas que dicen, ay, no importa, donde están 2 o 3, ahí está ahí. Él está hablando del perdón. Cuando verdaderamente hay 2 o 3 que saben perdonar, ahí es donde Dios glorifica su nombre, ahí es donde se manifiesta, donde la gloria de Dios aparece, porque nos ponemos de acuerdo, sabemos perdonar, y donde están 2 o 3 en el nombre de Jesús que saben perdonar, allí está Él en medio de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque Él no puede salirse de contexto. Él está hablando del perdón. Porque entonces fue cuando Pedro se le acercó y fue cuando le dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano hasta que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdonar es saludable. Jesús nos lo enseñó en la cruz, que tenemos que perdonar. Gloria a Dios. La segunda palabra, Lucas 23:43. Vamos al capítulo 23, en el versículo 43 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. En el versículo 43, ahí está esta segunda palabra que dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo al ladrón que estaba a un lado de él en la cruz, porque uno de los dos, si ve antes los versículos anteriores, uno de los dos dice que le injuriaba, se burlaba y dice, sálvate tú y sálvanos a nosotros y sálvate primero a ti mismo, pero lo hacía en un son burlón. Y entonces el otro ladrón que estaba creyendo en él fue el que le reprendió al que se estaba burlando. Y le dijo, ni aún en esta condición te arrepientes. Nosotros, dice, estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre es justo. Entonces vino esa palabra de Jesús cuando dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era el paraíso en ese entonces? Ese era un lugar donde iban todos los buenos, todos los que conforme a sus obras. Todavía Jesús no había abierto las puertas del cielo. Era el seno de Abraham, era el paraíso donde iban esas almas. Por eso le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hizo una promesa de inmortalidad. Óigame bien, promesa de inmortalidad. Y esa misma promesa que le hizo al ladrón en la cruz, esa misma promesa nos la hace a nosotros también cuando creemos en él. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él, a todos los hijos de él, a los que han creído en él, a los que han recibido a él, como dice la palabra de Dios, hay una promesa de inmortalidad. Cuando él nos habla de la inmortalidad para el ser humano, San Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Inmediatamente él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Después me tomaré a mí mismo y vendré otra vez. Vendré otra vez. Él mismo dice, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Vendré otra vez. Es lo que estamos esperando. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis y vean mi gloria. Es la vida eterna la que nos está ofreciendo. Al primero que se la ofreció fue al ladrón de la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es algo ciertísimo, es algo contundente que está en la palabra de Dios. Dios viene por su pueblo otra vez. Él viene a arrebatar a su iglesia. Él viene por una iglesia amada. Los tiempos que estamos viviendo son señales que Él ya lo había profetizado allá en Mateo 24, cuando dice, y habrá plagas, y habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos. Él dice, cuando vean estas cosas, erguíos, levanten su mirada, porque vuestro galardón está cerca. Promesa de inmortalidad. Él nos promete la vida eterna, porque eso dice la palabra del Señor. Es más, cuando Juan escribe su evangelio, Juan dice, pero Jesús hizo además muchas cosas que no están escritas en este libro, las hizo en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre, en su dominio, en su poder. Tengáis vida eterna, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo
fue creado por medio de Él y para Él, y a Él se le sujetan todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, y por Él las cosas subsisten. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Hay vida eterna en su nombre. La palabra de Dios es clara, bendito Dios. La promesa de la vida eterna también es para nosotros, para los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:5 en adelante nos dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando habla de humillación, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que estamos viendo, la muerte de cruz, las 7 palabras, la muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo solamente, si no es aquí es en la eternidad. Tarde o temprano toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él vino a esta cita dolorosa. ¿Cómo no va a venir por su amada, por aquellos que lo estamos esperando, por aquellos que teníamos una vida descarriada, mis hermanos? Andábamos, dice la Biblia, sin Cristo, andábamos sin Dios, andábamos sin esperanza. Mucha gente me conoció como era yo, pero la palabra del Señor me reconforta, me da esta esperanza viva. Primera de Corintios 6:9 empieza diciendo: no erréis, no te equivoques, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice que no heredarán el reino de Dios. Lo que consuela, nos reconforta es que dice: y esto erais muchos de vosotros, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo. Bendito Dios Todopoderoso, gloria a Dios. Vamos a la tercera palabra. La primera palabra es el perdón. La segunda palabra, la promesa de inmortalidad. Desde que creíste en Jesús, desde que creímos, ya somos eternos. Porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente es cuestión de perseverar. Ya Cristo ya compró la vida eterna por nosotros. Ahora es de nosotros perseverar hasta el fin. Aunque veas las cosas de cabeza, aunque veas lo que veas, nosotros no nos guiamos por lo que vemos, es más, ni por lo que sentimos, sino que nos guiamos por lo que creemos, por lo que está escrito en esta santa palabra. Gloria a Dios. La tercera palabra, cuando Jesús, dice la Biblia que ahí estaba el discípulo amado, Juan, era el único de los discípulos que estaba ahí. Jesús ya se había ahorcado. La Biblia dice que los otros 10 estaban escondidos. Pero no estaban escondidos, sí, por temor, pero porque la ley judía también decía que también los que andaban con él, ellos como humanos, tuvieron temor también. La Biblia dice que estaban escondidos. Solamente el discípulo amado estaba allí con su madre, María, cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo. Estamos en Juan capítulo 19, versículo 26. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26. Gloria a Dios. Aquí está la escritura. Cuando ya lo tenga, estoy dando poquito tiempo para que lo busque, para juntamente gozarnos con esta hermosa palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Conforme a la tradición judía, el mayor era el que tenía que tener cuidado de los menores. En este caso, la tradición judía dice que José, el esposo de María, ya había muerto. Por eso es que no estaba allí. Por eso él le encargó al discípulo amado, a Juan, porque Juan, sabemos por la historia judía, mis amados hermanos, que él estaba bien económicamente. Su padre era dueño de una empresa de pescaderías, tenía muchas naves, muchas barcas. Así que él estaba bien, por eso le dijo, allí tu madre, ahí te encargo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Jesús a nosotros en este tiempo? En este tiempo está diciéndonos Jesús que Él tiene cuidado de todas las familias de la tierra. La Biblia eso es lo que dice, que Él salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre buenos y sobre malos, porque hasta el día de hoy Dios sigue siendo bueno. A pesar de nuestras transgresiones, pecados, iniquidades, errores, indiferencias, a pesar de todo ello, Dios todavía sigue siendo fiel a la humanidad. Todavía Él hace salir su sol, su aire que respiramos. Bendito sea el Señor. Él sigue siendo bueno hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que cuando Él tuvo ese encuentro con Abraham, cuando le dijo, te bendeciré y serás bendición. Si usted lo puede ver después, está en Génesis capítulo 12, esa historia donde le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia López, la familia García, la familia González, la familia Ramírez, todas las familias de la tierra, la familia Juárez, todas las familias Cruz, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas ahí lo corroboran las palabras que el Señor le dijo a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham esas palabras, esa promesa, te bendeciré y serás bendición, te bendeciré y serás bendición, de cierto te multiplicaré, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Pero allá en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas 3, versículo 13 y 14, ahí la palabra del Señor nos dice, Cristo, allá en la cruz, Cristo nos redimió de la maldición, de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y añade, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham me alcance a mí también. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y añade, porque si sois hijos de Abraham, porque si sois de Cristo, ciertamente también sois hijos de Abraham. Ahora, estando en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, las promesas a Abraham también me pertenecen a mí. Ya estando en Cristo Jesús, porque si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Está clara la palabra del Señor. Cristo tiene cuidado de las familias. Cristo, Él hasta el día de hoy, desde el Edén, Él hizo primero la familia, después hizo la iglesia. Primero la familia unida, la familia junta, la familia que se ama. Es lo más hermoso estar con la familia cuando verdaderamente hay un amor genuino, un amor auténtico. Pero ese amor solo lo puede poner Dios en los corazones, para que no haya discordia, para que no haya envidia entre las familias, no haya odio, pleitos, rencores, no haya nada. A eso Dios no le agrada. Cuando Él, mis amados hermanos, empieza hablando en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 5:25 de Efesios, empieza hablando de que Cristo amó, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Habla primero del matrimonio, el matrimonio dentro del hogar. Él está allí en medio de nosotros. Cuando Cristo es el centro de un matrimonio, es un matrimonio feliz. El libro de Eclesiastés nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cordón de 3 dobleces es el marido, la esposa y Cristo en medio allí, mis amados hermanos, donde Cristo es el centro de todo en un hogar.
todo va bien. Todo va bien porque es Jesús de Nazaret estando con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo allí en Efesios, en el capítulo 5, cuando va terminando, ahí nos dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego le dice: mujeres, respeten al marido. Maridos, dice, porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón. Y varón es la cabeza de la mujer. La mujer se somete al varón cuando el varón está sometido a la ley de Cristo. Cuando está sometido a Jesús, muy fácilmente se somete la esposa, porque está Cristo en medio de todo ello. Es una gran bendición tener a Cristo de la gloria en nuestros hogares, en nuestros corazones. Dios, en esta tercera palabra, Jesucristo tiene cuidado de todas las familias hasta el día de hoy. Gloria a Dios. La cuarta palabra en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Vamos a la cuarta palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mateo 27:46. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Estoy dando un poquito tiempo para que... Yo sé que en el teléfono es rápido, pero los que tienen Biblia, pues nos tardamos un poquito más. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cerca de la hora novena, o sea que la hora novena para el pueblo judío eran las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que nos dio a entender Jesús en ese momento, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de soledad? Quiere decir que cuando Él estaba clamando esas palabras, Dios, viendo que todo el pecado de nosotros estaba sobre Él, no pudo soportar ese momento de pecado. Pero no era pecado de Él, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue el Cordero Santo que fue inmolado. No se halló engaño en su boca. Los pecados que estaba cargando eran de toda la humanidad, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, sean buenos o sean buenos, sean malos, de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que dice la escritura del Señor, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción de personas, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que ahora lo que tengo que hacer en mi condición humana es recibir a Cristo, creer lo que dice la palabra del Señor, creer que hay una vida eterna. Cuando Él estaba experimentando ese dolor, esa angustia, Él estaba clavando en la cruz, estaba clavando en ese momento la soledad, estaba clavando la angustia, estaba cuando el desespero, el estrés, cuando sientes que ya no puedes más, ve a Él ya lo experimentó. Él clavó en la cruz esa angustia, esa desesperación, esa soledad. Él ya la clavó en la cruz. No está solo, no está sola. Él ya clavó en la cruz esa tristeza. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La palabra del Señor cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda tristeza, toda angustia llevó Él allí en esa cruz, en ese momento cuando estaba diciendo: ¿por qué me has desamparado? Es para toda gente, toda aquella persona, toda aquella gente que se siente sola, que se siente angustiada, que siente que ya no puede más. Jesús ya clavó todo eso en la cruz del Calvario. Él, en el capítulo 91 del libro de los Salmos, Salmo 91, la palabra del Señor nos dice muy claramente del 14 en adelante: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. También dice, ahí también dice del 14 al 16 está esta escritura:
Cuando dice, con Él estaré yo en la angustia, allí está contigo. Él no te ha desamparado, es una promesa de Él. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Isaías 41:10 muy claramente lo dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo, Jesucristo ya clavó esa soledad allí en la cruz del Calvario. Él es un Dios bueno. Isaías 61, Isaías profetizando a Él, dice la palabra del Señor, hablando de Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es lo que dice, me ha enviado a consolar a todos los enlutados. Cuando dice a consolar a todos, es a toda la humanidad, a testigos de Jehová, mormones, apostólicos, católicos, de cualquier secta, crean o ateos, crean o no crean en Dios. Él vino a consolar a todos, porque Dios es bueno. Él vino a consolarlos a todos, pero después hace pequeño paréntesis y luego dice a ordenar. Ahí ya cambia la cosa, ya cambia la situación. A ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a los afligidos de su pueblo, a los que moran con Él, a los que lloran con Él, a los que están en su presencia, a ellos se está dirigiendo. Él no vino a opinar, Él no vino a opcionar, Él vino a ordenar que a los afligidos de su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahí es muy diferente. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En vez de esto te voy a dar esto. En vez de soledad, tristeza, angustia, te voy a dar gozo, el gozo perpetuo que nos da Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. No estás solo. Señor Jesucristo en la cruz, allí clavó esa tristeza, allí clavó la enfermedad, allí clavó la angustia, el estrés, la enfermedad nueva que se está mencionando, todo desespero. El Señor Jesucristo lo clavó en la cruz. Así que no está solo, no está sola. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El Salmo 22, si usted lo quiere leer después, ahí también está profetizado lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. En la quinta palabra, donde dice tengo sed, está en San Juan 19:28. Vamos con la quinta palabra. Juan 19:28. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito Dios, eterno Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Yo sé que es Dios que está hablando a las vidas. Usted no me mire a mí, yo solamente estoy repitiendo lo que el Señor dice en su palabra. Yo solamente soy alguien que esta palabra no es mía, es del que me envió. Yo solamente estoy repitiendo lo que Dios dice en su palabra. Solamente soy un transmisor. Usted puede decir, que el hermano Roberto esto, lo otro. Es la palabra de Dios hablando. Gloria a Dios. Versículo 28 del capítulo 19 de San Juan. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Se oye como irónico, pero el dador de la vida, aquel que cuando estuvo en la tierra antes de ir a la cruz, él predicaba, él decía que él es el agua de vida. Él experimentó esa sed para que la sed del alma, nosotros, esa sed debe ser saciada con el agua de vida que es el Señor Jesucristo. Él mismo dijo allá en San Juan capítulo 7, 37 y 38, dice, el que quiera venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando él tuvo el encuentro con la samaritana, él dice: créeme, mujer, que el que bebiere de esa agua del pozo de Jacob, donde estaba la samaritana, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será dentro de esa persona una fuente que salte para vida eterna. Una fuente es un manantial inagotable donde brota el agua, un venero, un manantial. Eso es una fuente donde está brotando, donde no se sacia de brotar, brotar y brotar. Agua limpia, agua de vida. Él mismo dijo: el que quiera, venga a mí y beba. Bendito Dios. Apocalipsis capítulo 22. Antes de cerrar este precioso libro, mis amados, amadas hermanas, mis amigos, Él dijo: el que quiera, venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente, gratuitamente. Dice el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, vengan, vengan todos los sedientos, y comprad sin dinero, sin precio. La palabra del Señor es muy clara, es gratuitamente. La salvación es por gracia, no tenemos que pagar nada por la salvación, es por pura gracia de Dios, porque dice que fue para beneplácito de Él. Bendito Dios Todopoderoso, por gracia somos salvos, y esto no es porque lo merezcamos, no es don de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, la gracia de Dios, la vida eterna, el agua de vida. Él es el agua de vida que está fluyendo. Él experimentó esa sed para que nosotros estuviéramos en estos ríos de agua viva. Para el alma siempre va a tener sed. Él mismo dijo que los bienaventurados, los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, los hambrientos de la palabra de Dios, los sedientos de la palabra de Dios. A Él vino a los hambrientos, a los sedientos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. A esa palabrita justicia implica mucho, porque si la desglosamos, la parafraseamos, esa palabra justicia, la Biblia dice que nuestra justicia es Cristo. Él es Cristo, nuestra justicia. Si lo desglosamos así como dice la palabra del Señor, que por Él aparecemos justos, Él es nuestra justicia, Jesucristo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si tienes hambre y sed de Él, este es un deseo en el corazón de Jesús. En su oración sacerdotal, ese es un deseo que Él tiene, que la humanidad venga a Él. El deseo de Él es que nadie se pierda. Él en San Juan 17, en su oración sacerdotal, en el versículo 3, Él mismo dijo: Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Cómo lo voy a conocer si no escudriño su palabra? ¿Cómo lo voy a conocer si no tengo al Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice que el Espíritu Santo viene automáticamente a tu vida cuando has creído en Él. Efesios 1:13 dice la Escritura: y habiendo oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello, hay una garantía de que el Espíritu Santo viene a ti cuando recibes a Jesús en tu corazón, no en la mente, porque mucha gente cree en la mente, dice: yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios, pero en la mente, pero no lo creen en el corazón. Cuando del corazón viene a la mente, es cuando verdaderamente viene la persona, un nacido de nuevo. Hay un nacimiento nuevo. La persona no puede cambiar con sus propios esfuerzos. No puede cambiar si no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu para que pueda entrar en el reino de Dios. Esas son palabras de Jesús, que no, humanamente no se puede.
Por eso aquí no entra ningún razonamiento humano, no entra ninguna lógica, no entra ningún intelecto humano. Aquí entra el poderoso Espíritu de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. Como están más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos del hombre a los pensamientos de Dios. Nunca nos vamos a poder igualar a Dios o a comprender todas las cosas o a ponerle lógica a todas las cosas, porque Dios no es Dios de lógicas, es un Dios, esto es hablando en términos espirituales, y el hombre es humano, el hombre es carnal, no puede entender lo espiritual si no entra en esa dimensión de lo espiritual. Si tenemos un Dios sobrenatural, pues tenemos que entrar en esa dimensión de lo sobrenatural para poder entender algunas cosas de Dios, porque muchas cosas están veladas todavía. Hay misterios en la palabra del Señor. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen solamente a Dios. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo dice a no pensar a más de lo que ya está escrito. Bendito Dios Todopoderoso. Vamos con la sexta palabra. Ya vimos que Él es el agua de vida. El que quiera venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. Gloria a Dios. En la sexta palabra, Juan 19:30, ahí mismo en esta página. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Juan 19:30, vamos rápidamente, no los quiero aburrir, gloria a Dios. 19:30, gloria a Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Cuando Él dijo consumado es, la Biblia dice, nos narra aquí en los evangelios, que cuando Él dijo esa frase, esa palabra, cuando Jesús dijo esa declaración allá en la cruz, consumado es, quiere decir hecho está. El velo se rasgó de arriba abajo. Quiere decir que Dios mismo hizo que se rasgara el velo, que no podía entrar el ser humano a la presencia de Dios desde el tiempo antiguo, desde los tiempos de Moisés. Sola en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año hasta el lugar santísimo, una vez al año, para el perdón de pecado, para que cubriera los pecados de todo el pueblo cada año. Y solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar, no podía entrar cualquiera. Solamente una persona podía entrar. Ahora, cuando Jesús dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo. Ahora aquel que en Él cree puede entrar a la mismísima presencia de Dios, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con la sangre, dice el libro de Hebreos capítulo 9, entraba con la sangre de los machos cabríos, de las becerras, de las ovejas, de las víctimas, de los que sacrificaban, entraba con sangre ajena hasta el propiciatorio para cuando aparecía la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, desaparecía la sangre. Esa era la señal de que Dios había perdonado al pueblo. Ahora la Biblia dice, ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, dice que Jesús no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entró, y no nada más al lugar santísimo, sino al cielo mismo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14 al 16, ahí dice la palabra del Señor que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas
Absolutamente todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No nos podemos escapar. Es cuestión de tiempo solamente, tarde o temprano. La Biblia dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Vamos a declararlo todo tarde o temprano, cuando estemos en la presencia de Dios, ya sea que vayas a la condenación eterna o a la gloria eterna con Cristo, pero va a haber esa declaración. Bendito Dios Todopoderoso. Él entró para la salvación de la humanidad. Ahora ya no hacemos sacrificios de animales. Ahora la Biblia dice, cuando dijo Jesús, consumado es, quiere decir que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, nadie más. Él fue el que pagó el precio, Él fue a la cruz del Calvario. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios 3:11, porque hay un solo fundamento, uno solo, el fundamento, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, dice Primera de Corintios 3:11. No hay otro fundamento más que el que está puesto, el que ya está en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que el Señor me ilumine el pensamiento. La Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, el enemigo, el diablo, es lo que dice la Biblia, no son mis palabras. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Consumado es, hecho está. Ahora, si tú crees en Jesús, la vida eterna está de por medio. No es cualquier cosa, es la vida eterna. Bendito Dios Todopoderoso. La séptima palabra, bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Lucas 23:46. Vamos a regresar al capítulo 23 del libro de San Lucas, versículo 46. 23:46 del libro de Lucas. Ya vamos terminando, vamos con la última palabra. Bendito Dios Todopoderoso. Espero que Dios despierte su espíritu. Espero que Dios remueva sus corazones. Que el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu mente, tu corazón. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para cuando venga el Señor Jesucristo. Hay esta oportunidad ahora de arrepentimiento. Es el tiempo. Ahora es el tiempo del Señor. Es el tiempo agradable, bendito Dios. Es el tiempo de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. 23:46 dice así la palabra del Señor. Bendito Rey Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, en su humanidad, Él tuvo que entregar el espíritu. La Biblia nos dice, clara, contundente, categóricamente, nos dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Dios nos dio un espíritu, el espíritu del hombre, el hombre interior, nos dio un espíritu para que vivamos en esta tierra. Cuando la persona muere, hasta hacemos esa declaración. No, pues ya entregó el espíritu. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. El espíritu de Dios es el que me da vida, el que hace que yo esté respirando, el que yo esté hablando. Ese es el espíritu del hombre. Si yo permito y le doy lugar
a que Jesús entre a mi corazón, el Espíritu Santo viene a morar a mi espíritu, al espíritu del hombre, hace morada en él, y entonces nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Ahí es donde entra la Escritura, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso es lo que dice la Biblia. En su humanidad Él entregó el espíritu, porque Él vino como hombre, se hizo semejante a nosotros. Él entregó el espíritu vuelve al que lo dio. Salmo 48:14. Ahora para nosotros, mis amados hermanos, la Biblia nos dice que en la tumba no termina todo. Como antes, cuando yo no conocía nada de la palabra de Dios, yo oía las canciones que decían que si yo me muero me voy a llevar nomás un puño de tierra. Ni eso se lleva. La Biblia dice que lo único que nos llevamos cuando nos morimos son nuestras obras, sean buenas o sean malas. Eso es lo que se lleva, porque esas obras son las que van a dar cuenta cuando estemos delante de la presencia de Dios. El Salmo 48:14 dice claramente que en la tumba no termina todo. Allí empieza a vivir una eternidad, ya sea para bien o para mal. Pero allí es donde empieza verdaderamente la vida del hombre. Por eso Él mismo nos dice en su palabra: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Nos da esa libertad que nosotros escojamos. Dice, ahí están delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Pero dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Salmo 48:14 dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que sí, hay una eternidad, que en la tumba no termina todo. Cuando decimos ya dejó de sufrir, bueno, sí dejó de sufrir físicamente, pero no sabemos, hermanos, porque el verdadero hombre, la mujer de Dios, dice la Biblia que nace 2 veces y muere una sola vez. Nace de la madre y nace del espíritu. Y muere una sola vez, la muerte física. La muerte segunda ya no tiene que ver nada con nosotros. Y el rebelde, el desobediente, aquel que no quiere nada con Dios, dice la palabra del Señor que nace una vez y muere 2 veces. Muerte física, y la segunda muerte que habla Apocalipsis, la muerte eterna. Así que ahora es el tiempo, es la oportunidad. La Biblia lo dice. Ahora por las redes sociales, por medios, por periódicos, por todo, todo el mundo sabe ya que el Evangelio de Jesús es para salvación. Y muchos de mis hermanos, de mis hermanas, saben que estas señales, lo que está pasando, es que Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto por su iglesia. Lo hizo, mis amados hermanos, allá cuando las plagas de Egipto, las 3 primeras plagas, sí también las llevó el pueblo de Dios, pero las otras 7 plagas ya no fueron para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo, solamente fueron para los egipcios, que representa al mundo. Las 3 primeras plagas, la Biblia dice que el pueblo de Dios también las pasó. Cuando venía esa plaga de las moscas, la Biblia nos dice claramente, mis amados hermanos, dice que ahora, dice, yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Ahora van a saber quién es Jehová de los ejércitos. Ahora van a saber quién es mi pueblo y cuáles son ustedes. Yo voy a poner a mi pueblo en lugar alto. Lo puso en Gosén. Allí las tinieblas, las úlceras, las plagas que vinieron para Egipto ya no fueron para el pueblo de Dios. Las plagas, la tribulación que viene para esta tierra, vienen los 7 sellos, las 7 copas de ira, las 7 trompetas que van a tocar los ángeles, son juicios, son de ira. Esas ya no van a ser para el pueblo de Dios, porque a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia ya no está en esta tierra. La iglesia se va con su Cristo de la gloria, con su Cristo de poder, con su Cristo vivo y maravilloso. Gloria a Dios. Entregó el Espíritu, gloria a Dios. El Salmo 23 es claramente, cuando David está haciendo este salmo, los teólogos dicen que David ya era un anciano, ya había experimentado
muchas cosas. Él ya tenía la sabiduría que da el Señor y la sabiduría que da la vida. Bendito. Con el Salmo 23, cuando él empieza hablando, él empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Ahí está la paz de Cristo, mis amados hermanos. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por las sendas de Jesucristo, por amor a su nombre. Y la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, cuando entregue el Espíritu, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y allí viene la eternidad. Allí está la eternidad, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Allí está, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando entregue el Espíritu, tú me vas a guiar. En presencia de mis angustiadores, cuando el enemigo, las potestades inmundas quieran robar tu cuerpo, no van a poder, porque Él te va a guiar por sendas de justicia. Con su vara y tu callado te van a infundir aliento para que vayas a vivir toda una eternidad allá que ya está preparada. Él dijo: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén y vean mi gloria. Bendito Dios. Dele la gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Cierro mi Biblia. Espero que este mensaje haya tocado sus corazones, o por lo menos haya sido otro martillazo, como dice la Biblia, que la palabra es martillo que quebranta la piedra. Y cuando le habla al profeta Ezequiel acerca de los corazones duros, él mismo dice: y esparciré agua limpia, y les quitaré ese corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible a Él. Les voy a dar un corazón de carne, pero siempre primero va a esparcir agua de vida, agua limpia. Él dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es del que quiere ni del que corre. Pero si tú le entregas tu corazón al Cristo de la gloria, esta palabra se va a cumplir en ti. En ti se va a cumplir. Bendito Dios Todopoderoso. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador verdaderamente se arrepiente de corazón, deja lo malo y empieza a seguir el camino recto. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es verdad. Señor bendito, te adoramos, te honramos, Rey de la gloria. En estos tiempos difíciles, mi Señor amado, trae consuelo al desvalido. Bendito Dios, tú veniste a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor, a proclamar las nuevas de salvación, nuevas de salvación. Tu palabra, Padre mío, ha sido expuesta. Ahora, poderoso Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en los corazones. Y en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos honra, te damos la gloria. Cordero Santo, ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Jesús, por medio de estas 7 palabras, de estas 7 expresiones, nos enseña qué es lo que quiere decir para nuestro tiempo. Bendito sea el Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo. Quita toda angustia, mi Señor amado. Quita, Señor, todo temor. El verdadero amor quita todo temor. El verdadero amor a Dios quita todo temor de nuestros corazones. Al desvalido trae consuelo, Señor. Al triste tráeles alegría, mi Rey amado. Solo tú lo puedes hacer. Las finanzas, Señor, de mis hermanos, Padre, de las familias, Señor. Yo te pido, Rey de la gloria, como siervo tuyo, que suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nunca falte alimento en los hogares, mi Rey de la gloria. La provisión divina
La unción, Padre mío, que esté en los corazones, en los hogares, la unción del Cristo de la gloria, el poder de Dios. El aceite, Padre bendito, la vasija de aceite y la harina no cesará en los hogares. Bendita será tu arteza de amasar. Gloria a Dios, tu despensa en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Rey bien amado. Amén, amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la magnificencia, a Dios sea el poderío por los siglos de los siglos. Saludos familia, saludos hermanos, saludos amigos, saludos paisanos, a todos. Cristo los ama. Amén.